Pues te invito a que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que tome el control hoy de la predicación, que tome el control de tu corazón y que seamos sensibles, receptivos a su palabra el día de hoy. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú sabes, Señor, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que estamos hoy padeciendo, tú sabes nuestras luchas, tú conoces nuestras debilidades y las ponemos en tus manos. Ayúdanos a seguir creciendo en ti. Haznos sensibles y receptivos a tu voluntad, mi Dios. Sabemos que la lucha es fuerte en nosotros, aún no somos carne, aún somos débiles, pero tú puedes hacer milagros, maravillas en nosotros. Haz que nuestro corazón sea entendido, un corazón que no solamente entienda, que no solamente comprenda y puedas tú revelarle más de tu conocimiento, sino que esté dispuesto a obedecer tu palabra. Bendice, Señor, hoy a estos corazones que llegaron esta mañana con el deseo de que tú hables a sus vidas y que tú seas el que dirija sus vidas. Te damos gracias esta mañana por el mensaje que has preparado en el corazón del pastor, y gracias porque sé que tu Espíritu Santo lo guiará, lo dirigirá, y será el Espíritu Santo el que hable en esta mañana. Te doy tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Cada día que está pasando nuestro caminar con Cristo, hoy vemos realmente que mucho de lo que ha hablado Dios en su palabra se va cumpliendo de una manera tan exacta, tan precisa y tan legible para muchos. Y por eso justamente el estar hablando hoy de cómo reconocer la apostasía, es la tercera parte y última que vamos a ver en esta mañana, es que efectivamente la apostasía es desde los tiempos de Pablo, cuando Pablo justamente habló a Timoteo, cuando Pablo habló a la iglesia de Tesalonicenses y habló justamente de lo que se venía a la iglesia. Luego entonces, esa apostasía que se dio en los tiempos de Pablo se ha incrementado, ha sido mucho más extensa, o es más legible, mucho más peligrosa, porque justamente el enemigo sabe que la iglesia por la cual Cristo murió y dio su vida en la cruz, viene por ella en su tiempo, en su dispensación. Y Él no quiere que la iglesia crezca, Él no quiere que la iglesia cumpla el propósito por el cual Dios la llamó. Pero aquí mucho de nosotros tendrá que poner de su parte. Yo creo que Agua de Vida tiene que cumplir un propósito por el cual Dios la está levantando. Hoy nos da mucha alegría, mucho gozo ver cómo poco a poco la construcción va avanzando. Pero de nada sirve si realmente no se cumple el propósito espiritual aquí en la iglesia. Qué bueno que vamos a tener un lugar mucho más amplio, mucho más grande, más cómodo, donde mucha gente llegará aquí para conocer más de Cristo o para seguir cultivando su crecimiento espiritual. Pero la pregunta que yo te puedo hacer esta mañana, ¿cuánto te estás preparando esta mañana? ¿Cuánto te estás preparando hoy en tu vida espiritual? ¿Cuánto conoces de Cristo? Y vamos a ver que la lucha no es fácil, la lucha no es sencilla, porque estamos hablando de un enemigo que, si bien es cierto fue vencido en la cruz, en este tiempo sigue teniendo poder. Él no duerme, Él no descansa y Él está como león rugiente. ¿Dónde? ¿En dónde? Alrededor de nosotros, alrededor de nosotros. Y vamos a ver cómo es que funciona, cómo es que Él hace o cómo es que trabaja justamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en todas las iglesias. Pero si no estoy preparado, si no estoy hoy alineado a la voluntad de Dios, van a llegar lobos con cuerpos de ovejas y van a tratar de destabilizar, de contaminar a la iglesia. Y lo están logrando, lo están haciendo. Luego entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Prepararnos. Velad y orad. Sed sobrios, sí. Velad, es lo que dice la palabra. Pero quiero que me acompañes a Mateo capítulo 13.
Y quiero que me acompañes al versículo 24 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 en adelante. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quiere decir que alguien ya sembró cizaña justamente en tu corazón. Si fuera la cizaña, cuando tú de repente eres contagiado por una gripa, comienzas a sentirte mal, te comienza a doler la cabeza, comienzas a tener fluido nasal, comienzas a tener ojos llorosos y dices, ya me contagiaron de gripa, ¿no? Bueno, qué bueno que es gripa y no COVID, ¿no? Pero bueno. Y es una forma de poder darnos cuenta que hemos sido contagiados por este virus. Pero la cizaña no se ve. Si la cizaña fuera color morado y te pintas de morado y estás morado con blanco, entonces ya me contagiaron de cizaña, pero no se ve. Es algo muy sutil, muy astuto. Entonces muchas veces eres contagiado y eres contaminado con esta cizaña y no te das cuenta. Y el diablo va a usar muchas cosas. Aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y tú sabes quién es ese enemigo, tú lo conoces. Y sabes que él no duerme, que él no descansa. Ese enemigo se llama Satanás. Y muchos les van a servir, y muchos le están sirviendo. Aquí el peligro es no sea que tú seas parte de ese instrumento que Satanás está usando justamente para sembrar cizaña. Quiero preguntarte, ¿realmente te queda claro qué es la apostasía? Es un mal que está atacando el cuerpo de Cristo. Es esa cizaña que te está alejando justamente de la verdad. Es eso que está hoy produciendo una fe menor en tu vida y por lo tanto entonces te está alejando de los propósitos que Dios tiene para ti. Y puede ser de maneras diferentes. Y quiero nada más sí tener la gran diferencia entre los que estamos hoy en un proceso de crecimiento y los que están siendo engañados y están dejando realmente el camino de la verdad. Son cosas distintas. Miren, si me acompañas a Filipenses capítulo 3, Pablo también fue muy claro. Filipenses capítulo 3. Y vamos a ver lo que dice lo que dice aquí, Pablo a la iglesia de Filipos, y dice así en el versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? A ver, vamos a entendernos. Aún no soy perfecto. Aún no soy perfecto, pero prosigo. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. ¿Qué dice ahí? Entonces quiere decir que todos estamos en lucha tratando de tener la imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué vino a distorsionar la imagen y semejanza de Cristo en tu vida? El pecado. Pero vino el Espíritu Santo justamente con esa misión. Cristo lo puso acá para que a través de Él, a través de su poder y la palabra, volvamos nuevamente a ser restaurados a la imagen y semejanza de ¿quién?
Entonces todos estamos creciendo, estamos en un proceso. Alguien va más adelante, alguien no va tan adelante, pero estás caminando, estás en este proceso de santificación en tu vida. El problema es el otro, que tú conociendo quién es Cristo y quién es la verdad de Cristo, te estás alejando de cumplir o de obedecer o de creer en la verdad que es Él. Y comienzas entonces a mezclar tu vida con enseñanzas falsas de falsos maestros y con la doctrina que Cristo estableció en su palabra. Entonces son cosas totalmente diferentes. Y lo que estamos hablando el día de hoy no es de aquellos que están batallando por ser cada día mejor a los ojos de Dios, sino aquellos que han dejado de caminar con Cristo porque han sido engañados. Es la gran diferencia el día de hoy. Y yo te invito para que tú recapacites, para que tú medites y ores a Dios, y si hay una cizaña que ha sido sembrada de confusión doctrinal en tu vida, Dios la quite a través de su palabra. ¿Quién dice amén? Amén. Apostasía significa, lo dijimos la vez pasada, apartarse de la verdad, ¿no? Desistir. Es lo que significa apostasía. Otra definición dijimos que es un desafío a un sistema establecido. Es un desafío a la autoridad. Entonces, parte de la apostasía es cuando tú desafías a tu autoridad y no te sujetas a ella. Y hoy lo vemos claramente en el mundo. El día de ayer, algunos vieron alguna noticia donde una persona que fue exhortada por un policía porque iba en sentido contrario, no le pareció, se baja del carro y golpea al policía. Porque se sentía más fuerte, porque era prepotente, porque no le interesó. ¿A quién le reclamó? Y nos impacta, nos asusta, o tal vez a lo mejor ya está como muy de costumbre ver cómo están siendo hoy golpeados y lastimados la autoridad que pues tenemos como país, o como Dios estableció. Pero hoy en día es terrible ver que los niños ya no respetan a los maestros, porque la misma autoridad lo ha hecho de esa manera. Y no solamente es eso, el desafío va hacia la casa. Un papá que hoy quiere disciplinar a un hijo, el hijo lo puede demandar y lo puede meter a la cárcel. Tan terrible estamos el día de hoy, que así estamos hoy viviendo esta vida. Pero bueno, estamos viendo que el mundo necesita de Dios y por eso está cayendo en ese tipo de desvaríos. Aquí el problema es la gente que ya conoce, que ha caminado con Cristo, ha desafiado su autoridad y no respeta al pastor. Sobrepasa sus consejos o su autoridad. Y es una parte de la apostasía. Hay que tener mucho cuidado como el enemigo no te dice, a ver, odia a Cristo, no vayas más a la iglesia, no es lo que Dios, no creo que Cristo tenga toda la verdad. Hay una forma más sutil de engañar a la iglesia y es justamente bajo fundamentos doctrinales. Yo te pregunto, porque podría ser como una advertencia. ¿Estás convencido que los domingos no son negociables en tu vida porque sabes que son los días que tienes dedicado justamente para Dios? No estoy diciendo que habrá domingos, habrá un fin de semana que te vayas con tu familia y que puedas disfrutarlo en un viaje, porque también es necesario, a que lo hagas ya por costumbre. Hay gente que está dejando de orar, hay gente que está dejando de leer, hay gente que ya no se reúne ni siquiera en casa para poder compartir la palabra, porque siente que ya no es necesario, porque lo sabe todo. Dicho por gente que supuestamente tiene tiempo en la palabra, me dijo, pastor, ¿para qué leo tanta la Biblia si ya leí muchas veces y dice lo mismo? Como que no hay más que me diga más ese libro. Y yo pregunto, ¿es así? Claro que no. Alguna vez alguien me dijo, pastor, yo estoy orando porque Dios le dé más revelación. Y que tenga mayor revelación del pastor y que pueda realmente enseñarnos más. Y yo le pregunté, ¿tú quieres saciar la curiosidad y quieres saciar tu conocimiento, que al final te va a llevar a la vanagloria?
yo te preguntaría a ti, que estás orando por mí, no está mal que tú le pidas a Dios que al pastor le dé mayor revelación. Lo que esté mal es que la revelación que te ha dado Dios, ¿la obedeces? Lo poco o mucho que Dios te ha revelado, ¿lo estás haciendo conforme a su propósito y lo estás cumpliendo? Eso yo creo que tendremos que preguntarnos muchos. Y entonces sí, decir, quiero mayor revelación. Y lo he dicho de muchas maneras. Estamos porque Dios nos pase, primeramente Dios en su tiempo, a aquel lugar donde vamos a estar más cómodos, va a haber más gente. Pero sí, la idea del pastor es tener mucha gente que se congregue. Pero no le interesa la salvación de esa gente. La pregunta ¿es correcto el sentir del pastor? Por supuesto que no. Pero tanto responsable es el pastor de predicar la palabra y ser ejemplo de la iglesia, tan responsable es la oveja de ser realmente un seguidor de Cristo y hacer su voluntad. Aquí es una responsabilidad compartida. No, que se desvele el pastor, que lo haga el pastor, que vaya a orar el pastor, que vaya. ¿Y yo qué? Miren, y eso tiene que ver mucho con no entender la palabra. Si tú te vas a Efesios capítulo 4, un libro antes de Filipenses, Efesios 4, capítulo 4, nos dice Pablo en el versículo 11, ¿quién constituyó los 5 ministerios? Esos 5 ministerios en el versículo 11 los constituyó Cristo. Dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El pastor de Agua de Vida cree que ya no hay 2 ministerios operantes, ya fueron los apóstoles y los profetas, porque ya tenemos el canon completo, ya no hay nada que Dios se le haya pasado a decirnos, aquí está todo. Si Dios tiene algo que decirnos, aquí está todo. Si Dios quiere decirte algo, va a usar la palabra. Amén. Luego entonces, ¿cuáles son los ministerios operantes? Evangelistas, pastores y maestros. El pastor tiene 2 llamados, ser pastor y ser maestro, generalmente. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores deberían de ser maestros. Amén. Bien, entonces, ¿para qué propósito Cristo constituyó? Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia? Cristo. Luego entonces, ¿a quién está usando Cristo? A los pastores. ¿Con qué propósito? Versículo siguiente. Dice, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mi trabajo es capacitar, mi trabajo es enseñar, es instruir, para que siga creciendo el cuerpo de Cristo. Si alguien necesita oración, busquemos al pastor. Que ya se murió el hermanito, busquemos al pastor. Y es un engaño. Es que el pastor tiene vara alta, tiene el teléfono rojo en línea directa a Dios. Y yo digo, ¿y tú no? ¿Tú no? La palabra es clara. Clama a mí, todos tenemos ese número. Jeremías 33:3 es el número que todos tenemos. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí y dile al pastor que responda por mí. Así dice la palabra. No. Claro que no. El mismo espíritu que tiene el pastor, lo tiene también la oveja. 4, 5, 10, como palomitas de maíz. ¿No? Pero entonces tú tienes todo hoy. La confianza, la fe, para que tú puedas hablarle a Dios cuando tú quieras y Él te va a responder. Clama a mí y yo. Y la gente comienza entonces a no creerse que tiene la misma
autoridad puesta por Dios como hijo suyo de hablar con Él. Sigo leyendo. Siguiente versículo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo hacemos que la apostasía no llegue a la iglesia? ¿O cómo hacemos que la apostasía salga de la iglesia? Justamente aquí lo dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué implica eso, amados? Prepárate, estudia y déjate enseñar por el Señor. Es lo que tienes que hacer todos los días en tu vida. Prepararte, prepararte, prepararte. No podemos perder el tiempo. De verdad, el tiempo es un recurso no renovable. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ya no los tienes. Ya los usaste. Para bien o para mal, ya los usaste. ¿Cuántos años vas a tener? Los que Dios te permita tener. La pregunta es, ¿para qué? Para seguirlos desperdiciando. Para seguirte dejando engañar por el enemigo y no ser útil para el reino. Es de pensarse el día de hoy lo que está pasando. Y sigo leyendo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo seremos plenos en Cristo? ¿Cuándo seremos plenos en Cristo? ¿Cuándo seamos qué? Glorificados, amados. Pero estamos buscando ¿qué? Su plenitud, día con día. ¿A través de qué? De su palabra. Hoy debo de llenar mi corazón de su palabra. Y por supuesto que encuentro su plenitud en Él. ¿Quién quiere llenura del Espíritu Santo? ¿Quién está buscando la llenura del Espíritu Santo? Dígame dónde se compra. Pues claro que no. La llenura llega en la medida que tú eres fiel en la palabra y haces Biblia en tu vida. La Biblia se hace vida en ti. Y entonces comienzas a ser obediente a lo que Dios te ha dicho. Es la gran diferencia el día de hoy. Y dice que si realmente buscamos la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, ven lo que dice el siguiente versículo. Para que ya no seamos ¿qué? Niños. ¿Saben a quién está engañando el diablo? ¿Saben cómo está llegando esa apostasía a esos corazones? A los niños. Niños infantiles. Vamos a pensar que no estamos hablando de que no sean salvos. Vamos a pensar que sean niños salvos. ¿Pero son qué? Niños. ¿Y cómo es un niño? No. ¿Cómo es un niño? Ay, sí. Pobrecitos, inocentes, no saben lo que hacen. Cada quien hable como les conviene. Mustios, no es cierto. Aquí el tema es que la gente que es niña es desobediente, es caprichudo, es grosero y contagia al hermanito. Entonces aquí lo que quiere evitar Pablo, lo que quiere evitar el pastor es que haya niños ¿qué? Fluctuantes. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Qué flojera me da eso? ¿Vas a venir el domingo? Ay, pastor, no lo sé. Es que si tengo mucho trabajo, no, de verdad que estamos casi en cierre y pues no lo sé. Viene un proyecto nuevo en la empresa y estoy buscando a ver si me promueven. Pues voy a ver si voy a hacer lo posible. ¿Estás orando? Ay, pastor, no le digo que tengo mucho trabajo. Bueno, dime, ¿qué estás leyendo? Ay, de repente me llegan mensajes ya sabe cómo, ¿no? Llegan mensajes ahí de pan diario y leo el versículo y con eso te conformas. El día que te invité a comer te acabaste todo y no dejaste nada. Y te sientas con el Señor y solamente, nada más estás picando aquí, picando allá. Así es. Ten mucho cuidado con el mensaje que le estás mandando a Dios. Porque Él prepara una suculenta comida para ti, para que la aproveches y sea de crecimiento para tu vida espiritual. No le dejes obras. No te conformes con migajas.
Hay gente que se conforma con migajas. ¿Y quién vive de las migajas? Cuando él tiene ya tiene la mesa puesta y un lugar a un lado de él. Porque hemos sido sentados en lugares ¿qué? ¿En lugares qué? Luego entonces, ¿por qué sigues comiendo migajas? Lo peor es que no me llena y tengo que buscar otro tipo de doctrina, otro tipo de iglesia, otro tipo de enseñanza. Y es así. Dicho por gente que tiene que caminar un tiempo. Ya estoy pensando de cambiar, de tener 3 iglesias, pastor, para tener como que 3 puntos de vista diferentes. Es así. ¿En qué parte has aprendido eso? ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién te ha contaminado con eso? ¿Qué no dice la palabra? Nos compara justamente quién es la vid verdadera. ¿Y qué es una vid? Un árbol. Es un árbol. Es el árbol que produce ¿qué? Uvas. Y yo he aprendido que todo árbol, para que sea fuerte, tiene que permanecer enraizado ahí, en la tierra. Y si lo estás cambiando de lugar, ¿qué le va a pasar a ese árbol? Ni va a dar fruto y se va a secar pronto. Parte de la apostasía. Porque mucha gente está cambiando de iglesia en iglesia, de pastor en pastor. No, hombre, si tienen hasta como 20 pastores en su vida y si para ellos es como orgullo. No, pues yo conozco muchos pastores, pastor. Pues está bien, pero dime, ¿a quién le va a preguntar Cristo de tu vida? Porque dice que los pastores daremos cuentas ¿de quién? Pues y luego si no apareces aquí, no te vienes, no te veo. Cuando me pregunta Cristo, pues ni lo conozco. Dice Cristo, pues yo menos, ¿no? Y es así de caro es Jesús. Nunca los conocí. Apártense, hacedores de maldad. No lo dije yo, para que no se me queden viendo mal a mí, lo dijo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿la apostasía puede estar lastimando hoy tu iglesia? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Nos vamos a dejar? No. Tenemos que prepararnos cada día más y más y más. Amén. Vamos a tomar en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ese es uno de los pasajes base de estos 3 domingos. Y dice así, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Lo voy a volver a repetir, los postreros tiempos son la primera venida de Cristo hasta su segunda. Entonces quiere decir que los postreros tiempos son los actuales. ¿Sí? Dice entonces, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces la pregunta que yo te haría esta mañana, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Y con qué propósito lo estás escuchando? Y vamos a tomar como ejemplo a una iglesia donde Cristo la pone como ejemplo. Una iglesia que fue lastimada por la apostasía. Y esa iglesia se llama la Odisea. ¿Dónde está? Apocalipsis, capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a aprender de esta iglesia. Dice así, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 14 para entrar en contexto y entender quién era la iglesia de la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿De quién están hablando?
de Cristo. El ángel de la iglesia es el pastor de esa iglesia. Entonces dice lo siguiente, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí, ¿quién está hablando? Jesús está hablando. ¿A quién le está hablando? A su iglesia. Y te está preguntando el día de hoy si eres frío o caliente. Ojalá fueras ¿qué? Frío o caliente. No hay medias tintas. Para Dios no hay medias tintas. O eres su hijo o no lo eres. O eres blanco o eres negro. Hablando metafóricamente. Sí, porque si no van a decir, ay, pastor, ya está haciendo acepción de personas. No. ¿No? O crees o no crees. Así hay que verlo. Sigo leyendo. Versículo 16. Pero por cuanto eres ¿qué? Frío. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué le pasaba a esta iglesia? Esta iglesia fue en su momento ¿qué? Yo no he visto que lo frío pase a tibio. ¿O alguien sí? ¿Alguien sí? ¿De lo frío pasa a tibio? O sea, la lógica física dice que no. Lo frío es frío y punto. Pero lo que fue caliente en su momento puede pasar a ser. Entonces está hablando la gente que fue en su momento gente muy cercana al Señor, muy seguidora de Cristo. Oraba y leía la palabra día y noche, meditaba en Él. O la guardaba y hacía conforme a lo que Él está escrito. Y entonces estaba haciendo prosperar su camino y todo le estaba saliendo bien. Creo que la receta es muy clara. O sea, ¿quieres una receta de éxito? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes. Primer punto, para que guardes. 2, para que hagas. Conforme a lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo pregunto, ¿no quieres que te vaya bien? ¿No quieres que no solamente tú, sino tus hijos les vaya bien? No te separes entonces de meditar y guardar y hacer la palabra de Dios en tu vida. Entonces quiere decir que aquí, por cuanto eres tibio, en algún momento de su vida, lo fue muy caliente esta iglesia. Lo peor que puede pasar, que esta iglesia o de vida se convierta justamente de lo caliente a lo tibio. Y comencemos a tener entonces ovejas tibias, que toman decisiones en lo tibio. A veces sí, a veces no. Hoy sí te doy permiso, mañana no te doy permiso. Bueno, está bien, puedes verlo. Nada más como cámbiale cuando veas escenas feas, como que adelántale, ¿no? Te está haciendo tibio. ¿Qué estás escuchando? Es que la música de hoy, no, sí, está padrísima, sí, está bien. ¿Qué te va a producir esa música? Te va a enfriar. Porque no está alimentando ¿qué? Está alimentando tu emoción, está alimentando tus sentimientos, no está alimentando tu espíritu. ¿Qué necesitas? ¿Emociones o tu espíritu? ¿Qué eres, carnal o espiritual? Sí, hay cristianos carnales. Primera carta a los Corintios lo dice claramente, hay cristianos carnales que conocen la palabra, que son salvos, pero no han dejado que el Espíritu los guíe, sigue mandando su carne. Pero aquí estamos hablando de tibieza. Y dice que a los tibios, ¿qué dice Jesús? Bueno, la pregunta tal vez obligada es, ¿quieres ser tibio? ¿Te gusta la tibieza? Ya sabes el resultado. Una persona que es caliente, una persona que está cercana a Cristo, ha sabido experimentar
la grandeza, victoria en Él a través de Cristo Jesús. Son gentes que viven en victoria y están llenos de problemas, pero victoriosos. Tienes que aprender eso. No le tengas miedo a las pruebas, no le tengas miedo a las luchas, a los problemas, a los conflictos, porque son oportunidades de demostrar quién vive en ti. Y si Cristo está en ti, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Cada vez que Dios te pone en momentos difíciles en tu vida es para poder magnificarse en gloria a través de los problemas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice la palabra. La tibieza viene siendo un mal ejemplo, un mal testimonio para la misma iglesia. Si alguien de aquí te ve que eres tibio, lo vas a terminar contagiando. Si alguien te ve que eres calientito, que estás bien metido en la palabra, que estás siendo una persona de ejemplo, lo vas a contagiar y decir, yo quiero ser como tú. Ambas cosas se pueden contagiar. Un tibio es aquel que ha tenido una falta de compromiso en su vida espiritual. Es una persona tibia. Aún no ha adquirido ese compromiso de madurez ante el Señor. ¿A quién le prometiste? ¿A quién le dijiste, sí, Señor? Heme aquí, ¿a quién se lo dijiste? ¿Y luego por qué no cumples? ¿Por qué sigues pensando que puedes tú quedarle mal a Dios? ¿Por qué? Porque para ti es opcional. Porque para ti es opcional el servirle o no servirle, o el servirle de manera tibia. El amarlo de manera tibia y obedecerlo de manera tibia. Y dice que Cristo va a vomitar a aquellos que son así. Yo he aprendido que lo que tú vomitas es lo que te está cayendo mal. O algo te cayó mal y lo expulsas. No es cualquier cosa. Sigo leyendo. Quiero terminar esta parte. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si hoy tu vida no ha sido el mejor testimonio que has dado hoy en el caminar con Cristo, aquí la palabra es correcta. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces siéntete amado por Dios cuando te mete en situaciones de disciplina. Recuerda que el amor, la disciplina viene siendo la extensión del amor de Dios. Entonces siéntete privilegiado porque Él te ama. Él no castiga al bastardo. Él castiga a su hijo, Él reprende a su hijo, Él exhorta a su hijo. Y si Dios está exhortando, pues siéntete honrado. Gracias por yo soy tu hijo, Señor. Gracias por estar encima de mí, porque no me quieres dejar que yo me entibie. Gloria a ti, Señor. Lo agradezco de mucho corazón. Y no lo permitas. Si tienes que destruirme, destrúyeme. Lo que tienes que acabar de mi vida, acábala. Y hazme otra vez si es necesario. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la causa de la apostasía? Escuchar espíritus engañadores. Aquel que te invita que, ¿para qué va los domingos, hombre? ¿Para qué oramos? Ya Dios todo lo sabe. Son medias verdades. La pregunta es, ¿Dios todo lo sabe? ¿Para qué oramos entonces? No oremos si todo lo sabe. Es una media verdad y es una falsa doctrina. A Dios le gusta que oremos, no, orad sin. Entonces, vean cómo no necesitamos grandes aberraciones en el caminar de Cristo para que alguien te vaya alejando de Él.
No hay otras cosas grandísimas porque, ay, no, si me está llevando al infierno. No, no hay cosas que son sutiles y que muchas veces terminan contagiándote. ¿Y quiénes son esos espíritus engañadores? ¿Quiénes son? Pablo los menciona justamente en Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahí lo dice. Vamos ahí para recordar quiénes son los espíritus engañadores. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice aquí que los espíritus engañadores son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Esos son los espíritus engañadores. A ver, yo un día pregunté, y vuelvo a preguntar hoy, ¿el diablo tiene poder? Sí. Muy bien, palomita. ¿El diablo puede sanar? Sí. Sí, palomita. Cuando alguien te invita a Chalma, no vayas. Porque te va a decir, a mí ya me curó de cáncer, ya me curó de mi economía, hoy tengo mucho trabajo, tengo mucho dinero. ¿Y qué hiciste? Fui a Chalma. Leí mi horóscopo y ahí venía todo. El día de hoy, parece modo de risa, hay mucha gente que conociendo la palabra no se ha despegado justamente de esos falsos maestros, de esos espíritus engañadores. Creo que ya se murió Walter Mercado, ¿no? Bueno, para los que no sabían, era justamente esa persona que él predecía el futuro y te hacía como que el camino, te enseñaba el camino para ser rico, millonario. Pero hay muchos falsos maestros que te dicen, paren de sufrir, ¿para qué sufrir más? Aquí tenemos el agua donde se bañó Jesús, donde fue bautizado, aquí tenemos litros de aguas ahí. Tenemos astillas de la cruz donde Cristo fue crucificado. Tú nada más pacta, ponle el cheque en blanco. Y encontramos el manto de Jesús. Ven, aquí te lo tenemos y tenemos un pedacito para ti. Y ahí va la gente, oye, es que me están... Pues sí, porque no han leído, porque siguen creyendo justamente en falsas enseñanzas, en espíritus engañadores. Hay gente que te invita a leer la Biblia. Hay gente que tiene grupos de Biblia con el cigarro, hablando un mundo de sandeces, hablando del esposo, hablando de la esposa, pero están ahí en su grupo de Biblia. Y la pregunta, ¿es así? Pues por supuesto que no, pero son justamente las formas que tiene sutil el diablo de poderte engañar. Y mucha gente, pues si estás en un grupo bíblico, pues está bien, está bien. Pues hay que ver el contexto de ese grupo bíblico, se está haciendo crecer como persona, como un hijo de Dios, entonces quédate en ese grupo, ora por ese grupo, no te sacas por ese grupo y no contamines ese grupo. Porque si ese grupo está bien, llegas tú le echas a perder, ya bailó entonces. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces simplemente se necesitan ligeras desviaciones para poder pegarle a un creyente y quitarlo, sacarlo de el camino verdadero. Y lo decíamos la vez pasada, a veces que estamos en un mundo al revés, ¿no? Dios nos demanda crecer. ¿Cristianos? ¿Cristianos? Ahí dice la iglesia crecientes. ¿Cristianos? Dilo con convicción. ¿Cristianos? Crecientes. Así, despierta, despierta. ¿Hijos de Dios? ¿Esposos? ¿Esposas? Hay que ir creciendo. Que podamos reflejar cada día más que la imagen y semejanza de Cristo. Hay muchas formas de que el diablo te puede engañar.
El diablo te va a decir, no puedes. El diablo te va a decir, ¿tanto tiempo y soportando? El diablo te dice, no tienes la memoria suficiente para seguir. Dice el diablo, no creo que tenga la memoria suficiente para seguir a Cristo. Y muchas formas tiene el diablo para poder engañar tu mente. Porque la lucha está ¿en dónde? La lucha se realiza en la mente. Ahí comienza la guerra espiritual, en la mente. El problema de muchos cristianos es que comienzan a dejar entrar un dardo de fuego del maligno y vienen 20 atrás de él. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Estamos en Efesios. Versículo 16, aquí mismo lo dice. El problema de muchos cristianos es que no están armados. Y la Biblia dice que somos soldados ¿de quién? ¿Somos soldados de quién? Y yo no he aprendido que un soldado no esté armado. Mi marco de referencia al ver un soldado siempre lo veo bien armado. Y hay muchos cristianos que no conocen la armadura. ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, no saben usar la armadura de Dios. ¿Cuándo recibí la armadura de Dios? ¿En qué momento Dios me la dio? ¿Cuándo me dijo Dios, aquí está mi armadura, yo te lo doy? ¿Cuándo me lo dio? Pues cuando nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo. El problema es que no sabemos usar la armadura. Porque para empezar, otra mala enseñanza, te ha hecho dudar de que primero seas hijo de Dios, que seas hijo de Dios. Te ha hecho dudar si Dios ya te perdonó por todo lo malo que has hecho. Y por consiguiente, no te ha hecho el diablo llevar a un lugar donde tú puedas entender justamente bien la palabra, porque a él no le interesa que tú entiendas la palabra. A él le interesa que tú quedes confundido y que no entiendas la palabra y que te duermas. Entonces aquí dice en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo lo que tú leíste desde el versículo 10 hasta el versículo 15, dice, sobre todo, tienes que tomar el escudo de la fe. Sigo leyendo. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para los que no han sabido qué es el dardo de fuego, todo dardo de fuego es el mal pensamiento, los malos pensamientos que llegan a ti. Hay dos fuentes donde se producen estos malos pensamientos, fuente externa y fuente interna. Fuente externa es Satanás y todos los espíritus engañadores. Y la otra fuente es interna, nuestras concupiscencias. ¿Dónde está la concupiscencia? En nuestro corazón. Y la concupiscencia significa un deseo intenso de hacer algo malo. Lo que dice Santiago en el capítulo 1, habla de la concupiscencia que está dentro del creyente. Son deseos intensos de hacer las cosas mal, porque hay deseos intensos buenos. Si yo me voy de viaje y tengo tiempo sin ver a mi familia, tengo un deseo intenso de verla. ¿Es malo o bueno? Pero al que se refiere al que se refiere Santiago en el capítulo 1, dice que la concupiscencia que está dentro del creyente es para desear cosas malas. Entonces los pensamientos yo no voy a poner a pensar si viene de parte del diablo o de parte de mi concupiscencia. Digo, simplemente tengo un dardo de fuego que me está quemando. Y yo pregunto, si te estás quemando, ¿qué haces? Oras a Dios, está bien. ¿Qué le pides a Dios? Porque es muy importante lo que tú le pidas a Dios, porque dice que es un escudo ¿de qué? ¿De qué? De la fe. ¿Y la fe qué es? Aquello que es verdad y creerlo y obedecerlo. Eso es la fe. No me digan Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que espera. Eso no es. Esa es una experiencia de fe. ¿Ok? Entonces yo le pido a Dios, en ese momento cuando llega el mal pensamiento a mi mente, yo digo, Señor, quítamelo. Te lo ruego que me lo quites. En ese momento. Imagínate que de repente alguien te acerca un cerillo
o un encendedor a tu mano, ¿qué haces? Me estoy quemando, estoy orando para ver si Dios me quita. No, ¿verdad que no es eso? ¿Qué haces? Lo quitas inmediatamente porque te está ¿qué? Quemando. ¿Tú sabes los estragos que tienen los dardos del maligno? Terribles. Cuando la gente ya llega a depresión, ya la depresión es porque se ha acumulado de tantos dardos malignos en su mente que lo llevó ya a la depresión, a la tristeza, a la melancolía, al desánimo. ¿Y se la quiere pasar qué? Dormida. Es la única forma para poder supuestamente salirse de esa depresión. O lo otro, hay gente que le gusta estar ¿qué? Y no es agua, ¿eh? Y otras cosas, otros escapes. Pero justamente es lo que quiere el diablo. Que tú no quites los dardos de fuego. Entonces, cada vez que tú tienes un mal pensamiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedirle a Dios que te lo quite. Y Dios te lo quita así. Así. Y cada vez que tú tienes un mal pensamiento, dices, Señor, quítamelo. Porque creo en ti, porque tú tienes el poder de hacerlo. Y te lo quita. Y te pone otra cosa en tu mente. Te desafío a que lo hagas. Y vas a llegar menos a la depresión, a la tristeza, al desánimo. ¿Todo lo puedo en Cristo? Ya Dios me dio las herramientas para ser fortalecido a través de Él. Aquí están. Aquí está todo. ¿Quiénes son usados? ¿Quiénes son usados por Satanás? A ver, vamos a fíjense, ¿quiénes son usados por Satanás? Y dice, regresamos nuevamente a Timoteo, estamos en Timoteo, regresamos a Timoteo, perdón. Capítulo 4, vamos al versículo 2. ¿Quiénes son usados por Satanás? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Voy a dar unos momentos para que lo encuentren. Consejo. Pongo un paréntesis, consejo. No se vayan a la Biblia, pero no se vayan al índice. No hagan esto, no hagan esto, van al índice y buscan el libro. Eso es muy fácil, pero eso te hace ser más perezoso. Prefiero que hagas esto y que se vaya registrando en tu memoria dónde están los libros. El tiempo que tú pases con el Señor va a ser la forma que te vas a memorizar los 66 libros de la Biblia. Y la tarea es apréndete los 66 libros de la Biblia. Los 39 libros que están en el Antiguo Testamento y los 27 que están en el Nuevo Testamento. Es testimonio. Acuérdate que Dios ya nos está avisando que va a mandar más gente a la congre. Y sería muy triste que alguien que llegue nuevo te pregunte a ti, ¿y dónde está Timoteo? Pues búsquelo en la Biblia, búsquelo en el índice. Cuando tú te ves y le, a ver, permítame su Biblia, y le das así rápido, aquí está Timoteo. Ay, ¿dónde está Geo? 3 segundos. Oh, ¿cómo lo hizo, hermano? Teniendo un compromiso con el Señor. Cierro paréntesis. Ok, dice entonces versículo 2, capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿qué decir? ¿Quiénes van a ser usados por Satanás? Los mentirosos y los hipócritas que tienen que cauterizar a su conciencia. Y estos son hábiles para arrastrar a los creyentes. Son hábiles, son astutos de cómo poder hacerte creer o hacerte dudar de que si estás en la iglesia correcta, si estás en el camino correcto y si es Cristo el suficiente salvador de tu vida. Te van a hacer dudar, te van a empezar a meter esa cizaña en tu vida. Porque predican, fíjense muy bien, predican verdades con bases mentirosas. Pero si no tenemos así como en claro lo que ha dicho Dios en la palabra,
¿Qué quiso decir Dios en su palabra? Porque también es otro tema donde para muchas iglesias yo interpreto la vida como yo quiero, como yo pienso, como yo siento, como me imagino que quiso decir Dios. Y para muchos eso es un error gravísimo. ¿Qué se requiere? Pues si tienes que meterte a estudiar y decir, no lo dije yo, es palabra de Cristo, es palabra de Dios. Así es como lo quiso decir Dios. ¿Se acuerdan de la iglesia de Berea? ¿Cuál era su espíritu de Berea? Dice que cada vez que Pablo predicaba en esa iglesia, ellos iban directamente a las Escrituras para ver si Pablo estaba tomando justamente referencia a la Escritura. Entonces aquí va la enseñanza y aquí va la invitación. Todo lo que esté hablando el pastor, no te lo comas todo. Vete a la palabra. Y estoy bien dispuesto a que me digas saliendo, me digas, pastor, ¿me puede explicar esto porque no lo encontré en la Biblia? Si yo digo, fue el libro del pastor, capítulo 1, versículo 3, entonces creo que no, debe ser lo correcto. Que de repente lo hemos dicho de una manera como para entender algunas cosas de la sabiduría del mundo. Pero mi responsabilidad es hablar solamente la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que hay que tener mucho cuidado con aquellos que, por la hipocresía de mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada. Ahora bien, aquí te quiero invitar a una cosa. Hay muchos que están en peligro de tener una conciencia cauterizada. Y esa conciencia cauterizada solamente es a través del fuego del maligno. Comienza a quemar tu fe, comienza a quemar tu conciencia. Acuérdate que antes de que tú llegaras a los pies de Cristo, Dios puso un juez dentro de ti. Y ese juez se llama conciencia. Los que aprendimos hoy a caminar con Cristo, supimos por qué en su momento, si Dios me puso ese juez, ¿por qué seguí pecando? Porque yo mismo propicié que mi conciencia se cauterizara. Y me pasó lo del síndrome de la rana. La rana tiene el hábito, tiene el don, vamos a llamarse el don, ¿no? Que si tú la pones en un recipiente con agua, la pones en la estufa, prendes el quemador y la dejas por un tiempo, la rana tiene la forma de poder acomodar su temperatura a como está en ella. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agua comienza a hervir, la rana muere hervida. Y es justamente como lo que hace el pecado en nuestra vida. Va cauterizando nuestra conciencia porque nuestro hábito de pecado ya es continuo. Voy a dar otro ejemplo. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, llegaste con ese amor, con tu primer amor, y no hacías más que hablar de Cristo, la maravilla, el maravilloso regalo y milagro que Dios hizo en tu vida, y estabas hablando mucho de Cristo. De repente tenías pensamientos no correctos y tenías mucho temor. Y a veces te levantabas sobresaltado porque pensabas que tú estabas pecando y era simplemente un sueño. Y despertabas, ¿no? Porque ya estabas viendo en el temor de Dios. Muchos cristianos de repente han tenido la mala fortuna de tomar decisiones y volver nuevamente al pecado. Y tú, cuando cometes un pecado, el Espíritu mismo dice que empieza a redarguir tu corazón. Y te hace sentir realmente pues, mal porque te pecaste contra Dios. ¿Y a qué te lleva ese redarguir? A un arrepentimiento. Si tú eres sincero, honesto con Dios, te arrepientes y no pecas más. Pero si tú sigues en tu vida de pecado, va a llegar el momento en que tu conciencia va a estar cauterizada. Y ya no vas a sentir en qué momento estás trabajando ya para el enemigo y has dejado de trabajar para Dios. Y si te hace muy habitual, muy de la manera. Por eso yo sí lo entiendo, no lo acepto. Es que mucha gente que tiene caminando con Cristo todavía sigue hablando, por ejemplo, malas palabras. Y él tiene tiempo caminando con el Señor. Y luego me dicen, perdón, pastor, pero me dijo, y se avienta la palabra, yo digo, eso es pecado. Con la misma boca que tú alabas al Señor, es la misma boca con la que tú estás hoy ofendiendo, lastimando.
Entonces mi consejo es, de verdad, busquemos vivir en santidad. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Y qué es un santo? ¿Quién te apartó? ¿Te apartó para Él? ¿100% o a medias tintas? Entonces tengamos cuidado de tener conciencias cauterizadas. Vivamos en el temor de Dios. Oremos porque Dios nos mantenga en su temor. Eso sí tenemos que estar orando en todo momento. Pero oremos con el corazón, dispuestos a confrontar nuestro propio pecado. Es decir, no puedes tú tomar decisiones en tu carne, ya no. Porque eso te aleja de Dios, te separa de Dios. Cada vez que de repente somos tentados, vamos manejando y de repente alguien se metió, lo clásico y el mal pensamiento de tu habitado estás a recordársela, alcanzarlo y cerrártele y decirle no sé qué. Eso era antes. Cuando alguien se cruce de esa manera, el diablo te está... Piensa, ¿dónde te quiere ver el diablo? Te quiere ver destruido, te quiere ver acabado y te quiere ver pecando. Entonces lo que tienes que hacer cuando alguien, en un ejemplo como ese es, Señor, no permitas que esto me quite mi gozo, mi paz contigo. Y Dios lo hace. Y ya no lo vas a alcanzar, vas a orar por esa persona. Porque eso Dios, pues eso permitió Dios que se te metiera para que tú ores por esa persona, no para que lo maldigas. Y así que hay que tener cambiando tu forma de pensar. Es simplemente cambiar tu forma de pensar. Entonces tengamos mucho cuidado. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Quiero tomar un ejemplo de un profeta de la Biblia, Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Vamos a Números, Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Balaam como profeta? Para entrar en contexto, amó más el dinero, amó más su deleite, sus placeres, sus pasiones, más que obedecer a Dios. Y dice en Números capítulo 22, versículo 12, Números 22, versículo 12. Entonces dijo Dios, el rey Balac, que era el rey de Moab, le convenció para que él como profeta de Dios maldijera a Israel. Y cuando él le preguntó a Dios si lo podía hacer, dijo Dios, ni se te ocurra. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículo 19. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa ¿qué me vuelve a decir Jehová? O sea, ya le había dicho Dios que no hiciera tal pecado. Entonces le dice a Balac, ¿me das chance? Voy a volver a preguntar a Dios a ver si a lo mejor ya cambió de opinión. Para muchos así es. Tú estás orando, si Dios te dijo no, y ya te dijo que no, y tú dices, ándale Dios, por favor, ay, tú eres bien. No. Cuando Dios dijo no, es que, y es bendición o no es bendición. Cuando Dios te dice sí, ¿es bendición o no es bendición? Luego entonces, aprende a escuchar un no y aprende a escuchar un sí, si viene de parte de Dios. Pero no trates de ver si en la siguiente oración de mañana amanece Dios con un mejor carácter y te dice, bueno, está bien. Dios no es así. Sigo leyendo, versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, o sea, necio, así como tú comprenderás. Versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? Acuérdate que el asna vio al ángel de Jehová enfrente y ya no quiso andar. Y ándale, camínale. Hasta que el asna tuvo que hablar y decirle, ¿no ves qué tenemos enfrente?
Está Dios enfrente de nosotros. Pero por su pecado, ¿qué fue lo que pasó? Comenzó a tener su conciencia cauterizada que le impidió ver a quién. Estoy hablando de un profeta de Dios, ¿eh? No estoy hablando de un profeta de Balaam. Entonces muchas veces como cristianos dejamos de escuchar justamente la voz de Dios. Y comienzas a poner tu oído a la voz del enemigo. Ten mucho cuidado con eso. Ese es un claro ejemplo de un hombre de Dios que se dejó engañar. Porque obviamente, ¿qué le ofreció Balac? Todas las riquezas del reino. Le llegó por donde él era débil. Y el diablo va a buscar tus debilidades. Ten mucho cuidado. Cristo vino a restaurar tu vida. Pero mientras estemos en esta carne, seguimos siendo ¿qué? Débiles. Entonces quiere decir que en esa barda, a lo mejor en su momento hubo un agujero. Y llegó alguien y tapó ese agujero y resanó nuevamente. Si yo les pregunto, ¿dónde está el agujero en esa barda? La gente va a decir, pues, no se ve, pastor, porque está restaurada. Pero esa parte que fue restaurada está todavía ¿qué? Débil, porque ya no es conforme al propósito de Dios. Cuando Adán fue creado perfecto. Cuando él pecó, vino a lastimar justamente su comunión con Dios, y entonces por eso somos hombres débiles por el pecado de Adán y Eva. ¿Vino Cristo? Sí. ¿Me vino a reconciliar? Sí. ¿Me vino a perdonar? Sí. ¿Y vino a restaurar? Sí, pero sigo todavía en la carne aquí. Entonces sigo siendo ¿qué? Débil. Entonces, como somos débiles, pues viva la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Es así? No. Porque eso no hablaría bien de la salvación de Cristo. La salvación me lleva a ser santificado, a seguir creciendo en Él. Luego entonces, no tientes a Dios. Y tampoco pienses que porque estás muy firme, pienses que no vayas a caer. El que piensa que está firme, mire que no, caiga. Entonces yo te digo, te suplico, mantente firme en la fe. Mantente firme en lo que tú crees. Mantente ahí. El diablo te conoce en la perfección y sabe exactamente por dónde te puede llegar. Y sabe tus debilidades, las conoce perfectamente bien. Ojo, no estoy diciendo que el diablo puede entrar a tu mente, no puede, porque el diablo no es omnisciente como lo es Dios. Pero él te conoce muy bien y es muy sabio, es muy astuto y te conoce. Y sabe exactamente qué ponerte enfrente para que tú caigas. El domingo pasado, o el anterior, no recuerdo, yo te pregunté, te hice una pregunta, ¿cuánto cuesta tu integridad? Que si alguien llega al precio de tu integridad, ya perdiste. Y el diablo te puede tentar para que tú la pierdas. ¿Cuánto vale tu fe en Cristo? Ponle precio. Porque mucha gente al no tener la cura deseada, al no tener la economía deseada, al no tener un matrimonio deseado, al no tener una familia deseada, ¿qué es lo que hace? Busca otras alternativas. Y la pregunta, ¿es así? ¿Frío o caliente? ¿Tibio o no? La gente que decidió no creer en Cristo, ya sabe su futuro, ya sabe su destino, pero se mantiene firme, no creyendo. Pero la gente que decidimos creer en Cristo, tenemos que ser calientes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que alguien me llegue al precio? ¿Hasta que alguien me pueda convencer que realmente se puede vivir una vida con Cristo en pecado? No. Fíjate bien lo que estás a punto de hacer o lo que estás haciendo. Y si es algo que te está no siendo digno como un seguidor de Cristo, salte de ahí, arrepiéntete y busca a Cristo con todo tu corazón. Cuando la adúltera fue presentada a Cristo, vean cómo opera el diablo, ¿no? En los corazones de la gente que conocía la ley, porque estuvieron ahí, estaban los sacerdotes, los fariseos, estaban ahí. Te trajimos a esta mujer adúltera. Y Moisés nos dijo que ellas tienen que ser apedreados. ¿Qué dices tú?
¿Qué hubiera dicho Jesús si no hubiera conocido las Escrituras? No, pues si Moisés dijo eso, pues a pedirla. Es más, dime una piedra, pero yo también lo... No. Él dice, o dice en las Escrituras, que él lo que hizo fue ponerse al suelo y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué? No dice la Escritura qué, pero algo estaba escribiendo. A lo mejor puso hipócritas. No sé. ¿No? Algo puso ahí que me imagino que ve qué está diciendo, ¿no? Porque lo que dice Moisés es que eran a los dos, tanto el hombre como la mujer. Y aquí nada más veo a la mujer. ¿Dónde está el varón? ¿Era tu compadre? ¿Tenía vara alta ahí en el Sanedrín y por eso no lo trajeron? Es que era amigo del pastor. No, eso no sirve. ¿Qué dijo Jesús? Ay, si quieres, como tú te sientas, si tú te sientes débil, pues está bien, ya te está canita al aire, no pasa nada. ¿Así dijo Jesús? Pues claro que no. ¿Dónde están los que te condenaban? Primera pregunta, ¿dónde están los que se sentían completamente libres de todo pecado? ¿Dónde están? Porque fue lo que preguntó, si alguien está libre de pecado, si alguien está limpio completamente, pues tiene la primera piedra. ¿Lo puso a quién? A su conciencia. Y todos tenían cola que le pisaran. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Es lo que dice la Escritura. Y dijo, Señor, no hay ninguno. Y el juez supremo, el que tenía toda la autoridad y todo el derecho de condenarla, era el único. ¿Qué dijo? No, dijo, yo tampoco te condeno. Entonces yo te pido que le creas a Jesús, Él ya te perdonó. ¿Qué? Todos tus pecados. Porque no hay ningún pecado suficientemente grande con el cual Jesús no haya muerto por él. Siéntete perdonado porque también has sido parte de la estrategia del enemigo. Hacerte creer que no has sido perdonado por tus pecados pasados. Mataste, violaste, heriste, humillaste, dejaste. Fuiste el peor de los hombres, la peor de las mujeres. Pero Cristo dijo, vete y no peques más. Yo te amo y te he perdonado. Que no te haga el diablo creer cosas diferentes, porque así no es. Pero sí dijo una instrucción clara, vete y no peques más. ¿Frío o caliente? ¿Frío o caliente? ¿Cómo quieres tu iglesia? A ver, esta iglesia se está constituyendo con piedras vivas. Y cada piedra viva eres tú, no piedras muertas. Y estamos sobre una piedra angular que es Cristo. Luego entonces, ¿cómo quieres tu iglesia? ¿Tibia, fría o caliente? Entonces eso implica algo, compromiso, obediencia, fe, amor. Porque tú eres parte de esta iglesia. Y la gente que llega aquí tiene que encontrar justamente lo que ve en Cristo, lo que busca de Cristo. En piedras vivas, no muertas. Amén. ¿Aprendimos, iglesia? Sí. ¿Gloria a Dios? Vamos a levantarnos. Cierra tus ojos, no te distraigas. Padre mío, en esta tarde te damos tantas gracias, Señor, por la palabra recibida. Rogamos, mi Dios, que no permitas que haya falsos maestros, hipócritas, engañadores, que tienen cauterizada la conciencia, mi Dios. Padre, si yo tengo amistades que he mantenido y lo único que han hecho es contaminar mi vida, yo te pido que las alejes de ellos, de mí. Sé que tengo la instrucción dada por ti, Señor, que debo ser luz y sal en tu reino. Pero también sé, mi Dios, que muchos están en un proceso de crecimiento y todavía son niños espirituales que pueden ser lastimados, atacados y confundidos. Yo te ruego, Señor, que tú derrames de tu misericordia y que nos
des el querer como el hacer para ir conociendo más de tu palabra, irnos perfeccionando más en ti, en tu conocimiento, para que cuando yo tenga que ser luz ante aquellas amistades que están perdidas, yo pueda ser justamente esa luz que tú has puesto en ese grupo para llevarlos a tu presencia, Señor. Hoy debo ser sincero contigo, mi Dios. A ti no te puedo engañar y creo que muchas veces he caminado en tibieza. He tomado decisiones tibias. Les he enseñado a mis hijos decisiones tibias. He sido muy permisible en muchas cosas conmigo mismo y con mi familia. Y eso es tibieza. Padre, te pido me perdones. Hazme ser ese instrumento santificado, útil, dispuesto para toda buena obra, Señor. Anhelo profundamente ser una piedra viva en este cuerpo que es tuyo, en esta iglesia que es tuya. Una iglesia que es la columna y baluarte de la verdad. Enséñame, Padre eterno, a seguir creciendo en ti. No permitas que yo me confunda, no permitas que yo me aleje, no permitas que yo sea contaminado. Si hay algo, si hay alguien que hoy quiera lastimar mi fe, te ruego, mi Dios, que no lo permitas. Dame la valentía de poder confrontar el pecado, la mentira. Yo no quiero ser cobarde. Quiero proclamar el Evangelio tal y como tú lo enseñaste. Quiero hablar de tu vida. Quiero hablar de tu obra. Quiero hablar de tu muerte y de tu resurrección. A eso viniste, a perdonar tus pecados y a darnos vida eterna. Pero tú dijiste claramente en tu palabra, y me seréis testigos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hemos recibido ese poder de parte tuya, Señor. Hemos recibido ese poder del Espíritu, de tu Espíritu en nuestra vida, para que no solamente seamos testigos aquí en la iglesia, sino también fuera de ella. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Yo te ruego, mi Dios, que tú sigas obrando en esta tu iglesia, que nos sigas preparando, que seamos celosos de ti, que seamos celosos de guardar tus mandatos, porque fuiste claro: si me amáis, guardar mis mandamientos. Padre, gracias por tu palabra, porque hoy me siento confrontado, pero me siento amado, me siento perdonado y me siento alentado para seguirte todos los días de mi vida, hasta que tú, en tu tiempo, vengas por mí o me mandes llamar antes. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que Dios bendiga su semana, amados.